Gracias. Señor testigo, ¿nos puede ilustrar qué le he entregado? Sí, doctora, gracias. Tengo aquí copia de los estados mensuales de mi cuenta de noviembre del 2008, diciembre, enero y febrero. Bueno, y cuéntale al señor juez cuáles serán esos saldos. Sí, cómo no. El de noviembre empieza con un balance de $144,000, 0.25, y durante el mes de noviembre hubo un beneficio de 1.73%, que equivale a $2.490, para tener un balance de cierre en ese mes de 146.515. Con ese balance inicial empezó diciembre. Se observan en promedio unas 30, 40 transacciones durante el mes, muy similar al de noviembre. En cada renglón se ve cuál fue el precio al que se abrió la posición y cuál fue el precio de cierre de la posición. O sea que siempre se cumplió que cada transacción se abría y se cerraba el mismo día. Entonces en el mes de diciembre el rendimiento fue del 3.26%, para una utilidad en dólares de $4.775 y un balance de 151.290. Aquí la comisión del 50% ya la tomaba FIT por la derecha, y más la comisión en cada transacción, gane o pierda, siempre ganaba FIT. Sigo con el mes de enero. ¿De qué año? Del 2009, en donde la utilidad varió. En el mes de noviembre fue de 1.73%, en diciembre 3.26% y en enero 0.36%. Y ya el número de transacciones fue de unas menos de 20, frente al doble de los otros meses. El rendimiento durante ese mes del 0.36% equivalió a $550, para un balance final de 151.640. Y el último estado de cuenta es el de febrero del 2009, que presentó una utilidad del 0.63%, perdón, o 0.53, no tengo claro aquí. Parece que 0.63%, de todas maneras en valor en dólares es $1.250, para un balance de cierre de 153.100. Pero la primera vez en más de 3 años en donde aparece en dos renglones unas posiciones abiertas. Sí, señor. Y estaban abiertas ahí esperando, según las versiones posteriores, a que el mercado se recuperara, de Jairo Sánchez. Okay. Bueno, ¿y cómo obtenía usted esos extractos de los que está usted hablando? ¿Cómo llegaron a sus manos esos extractos? Esos llegaban por correo, por internet. Los mandaba. ¿Quién FIT, los mandaba? FIT. Okay. Forex Investment Team. Sí, señor. Sí. Gracias. Eso es todo. Gracias. Permiso para acercarme al testigo. ¿No son más preguntas de la Fiscalía, señor juez? Señor juez, sí, señor. ¿pudiera yo hacer un comentario sobre esas posiciones abiertas? Señora fiscal, lo que pasa es que aquí el trámite, o sea, lo que regula la ley es el interrogatorio lo dirige la señora fiscal, entonces ese cuestionamiento sería con ella.
No se preocupe, yo ya terminé mis preguntas. Vamos a contrainterrogatorio. Muy bien, doctor. Muy amable, contrainterrogatorio, señor defensor. Sí, su señoría. Qué pena previamente, discúlpeme, doctor, víctimas, algún cuestionamiento por conducta de la fiscalía. Muy amable, señor defensor. Gracias, su señoría. Don Hernán, buenos días. ¿Cómo está, doctor? Mucho gusto. Gracias. Don Hernán manifestó que compró unos cheques y los envió por correo, ¿es eso cierto? Sí, señor. ¿Usted recuerda en qué banco compró esos cheques? No, bueno, hay muchas casas de cambio. Yo encargué a gente que me buscara la posibilidad de conseguir cheques, porque de otra manera no hay forma de hacer llegar fondos al Banco Americano. Entonces esas inversiones se me demoraron, ¿no? Sí. Porque, don Hernán, disculpe, todas las inversiones que hizo, que son importantes, siempre fueron enviadas mediante ese título valor, mediante cheques a los Estados Unidos. Señor. Todos. ¿Y todos los cheques fueron comprados? No, algunas, perdón, fueron con cheques o no lo sabría, yo no sabría decir exactamente cómo fue, porque la persona que vendía los dólares acá, o la casa de cambios que lo hacía, en algunas ocasiones reportó que había hecho una transferencia de alguna cuenta que ellos te manejaban allá. Entonces mandaban directamente el valor por transferencia. ¿Manejaban quiénes? ¿Los de la casa de cambio? Sí, ¿Quiénes? los de la casa de cambio. Sí. ¿Qué casa de cambio era? Varias, yo no recuerdo. ¿Como cuáles, por ejemplo? No sabría decirle yo porque yo no hacía ese contacto. Y recuérdele a su señoría, ¿el origen del dinero estaba dónde? En Colombia. Colombia. Claro. Dinero declarado tributariamente. Claro, siempre. Esos cheques, ¿mediante qué vía? Cuando, o mejor, me explico, ¿qué quiere decir usted cuando los envió por correo? Había que acompañar las instrucciones de qué hacer con ese depósito. No, ¿qué quiere decir cuando lo envió, los cheques por correo, los títulos valores? Iban acompañados con la instrucción que daba FIT, qué hacer con ellos. No, está bien. Dice que compró unos cheques en Colombia, ¿estamos? Yo recuerdo que se compraron unos cheques algunas veces porque fueron varios depósitos. Sí, señor, fueron varios depósitos. Pero yo creo que la mayoría de las operaciones se hicieron fue con transferencias bancarias que manejaban los señores que vendían, los de las casas de cambio. ¿Y cómo se hacían esas transferencias? Cuéntenos. De banco a banco. De banco a banco. ¿Qué bancos? Por ejemplo, desde los que se hizo transferencia de dinero. Del banco de la casa de cambio. ¿La casa de cambio es un banco? No, del banco de la casa de cambio. Ah, ya. ¿Y usted recuerda y confirmó qué banco era? No, simplemente yo siempre estuve preocupado es porque fueran efectivas las transacciones. ¿Tiene usted cuentas en el exterior? No. ¿Le suena el banco de Northern Trust Bank en Miami? No. O sea, todo el dinero, según su respuesta, salió de Colombia. Volvamos a los cheques. ¿Mediante qué oficina, si lo entendí bien, de correos envió usted esos cheques? O explíquele a su señoría qué quiso usted decir los envié por correo. ¿O fueron enviados por correo? Su señoría, como lo he dicho, yo encargué a personal subalterno de que me consiguiera los dólares que me comprometí con FIT a hacer llegar a la cuenta del Bank of America o del JP Morgan. Se establecieron contactos con casas de cambio, se hicieron las transacciones, se pagó el dinero en pesos colombianos y siempre nos preocupamos por mandar la información al banco de qué hacer con ese dinero. Don Hernán, disculpe que lo interrumpa y no se vaya a molestar si le hago esta pregunta. Usted tiene buena memoria.
Ya por esas calendas, doctor, usted sabe que Sí. la memoria no es muy buena amiga. Dijo usted que realizó una inversión, ¿verdad? En Fit International Group. Sí, Sí. Dijo usted también que había recibido unos rendimientos o que los veía más bien, de los cuales incluso llegó a hacer algún retiro. no, yo hice retiro de mi cuenta y siempre considero que el retiro era de los fondos míos. Mientras uno no esté seguro de que esos rendimientos son reales. ¿En qué bancos tenía usted para la época cuentas aquí en Colombia? Para la época. Yo creo que en el Banco de Caja Social de Ahorros. Con la compra de cheques y la operación que hacía la casa de cambio a través de su banco a un banco extranjero, ¿le fue entregado, reportado la declaración de cambio, por ejemplo? Que es el trámite legal, o el formato correspondiente y donde aparece el código SWIFT, ¿usted recuerda eso? No, Usted se tomó, discúlpeme la expresión, la molestia de verificar que se hubiese hecho ese trámite correctamente. no. ¿Qué profesiones que tiene usted? Recuérdele a su señoría, por favor, don Hernán. Economista. ¿Hace cuánto tiempo duró ejerciendo esa profesión? En realidad yo he sido empresario industrial, Toda la vida. básicamente, sí. Manifestó usted casi al terminar su declaración que en algún momento del año 2009, entre enero y marzo, hubo posiciones abiertas y manifestó que ellos decían, refiriéndose a Jairo y Margarita, que lo hacían porque hasta que el mercado se recuperara. Le escuché decir, ¿es así? Sí, Ellos decían, sí, sí. sí nos dicen eso, sí. Pero sobre eso, mi querido doctor, permítame, yo tengo aquí anotado. Don Hernán, me toca preguntarle allí, no necesito la documentación que tiene usted allí en su carpeta. No, es que resulta que la pregunta que usted me hace me permite aclarar que ellos nos dijeron que Disculpe, lo que usted recuerde no puede consultar sin la autorización de su señoría los No, apuntes y y de el hecho, testigo solo los ordinario, ¿no? documentos que le puso en conocimiento Sí. la señora fiscal, esas son las limitaciones que establece No, la este ley. no es de la señora fiscal. Sí, Sí, exacto. Entonces yo lo recuerdo, yo Sí, le puedo bueno, decir. por favor. Es que Jairo nos dijo a varios de los clientes de FIT que no podía cerrar las posiciones, que porque se afectaban pequeños inversionistas. Entonces ahí se deduce que no había cuentas segregadas. Disculpe, esa es una Porque las cuentas conclusión a la segregadas- que llega el testigo, no le pregunto eso, sus La otra deducciones, cosa- la otra opiniones. cosa- Discúlpeme, don Hernán, me toca orientarlo, no es que quiera interrumpirlo, pero necesito que conteste lo que exactamente le pregunta la defensa, ¿está bien? Sí, señor. Entonces, en ese sentido, ya he agotado mi tema, no pregunto más, su señoría. Pero yo le tengo respuesta a la pregunta que me hizo. Señora fiscal, No, no se preocupe. Así está. Señora bien. fiscal, redirecto. Sí, señor. Bueno, entonces aquí vamos a aclararle al señor juez. Mire, sencillo. ¿Cómo transfirió usted sus dineros a FIT en Estados Unidos? ¿Cómo lo hizo? Con su señoría, ese tema ya fue objeto de controversia y quedó ¿Fue del suficientemente con- claro. ¿Fue del contra? Si es tan gentil. Sí, por favor. ¿Cómo mandó usted su dinero? Comprando dólares acá, y el intermediario que vendía los dólares lo hacía llegar la plata a la cuenta, a las instrucciones que nos daba FIT acá. ¿Y usted le daba esa instrucción a la casa de cambios? ¿De que enviara ese dinero? Yo pienso que sí, pero yo mandaba la información también al banco, ¿A cuál banco? al JP Morgan o al Bank of America, ¿Qué información mandaba? que se estaba tramitando una transferencia de fondos a la cuenta
que daba ahí una cuenta a nombre de FIT y que iba a ser una cuenta del inversionista que era yo. Esa era la información. Bueno, gracias. No más preguntas. Frente a ese último cuestionamiento, señor defensor. Doctor Hernán, acaba usted de contestar que piensa que sí envió los fondos en las condiciones en que le contestó a la Fiscalía. ¿Estoy en lo cierto? ¿Usted acabó de afirmar eso? Lo que le afirmé a usted también, lo mismo que le contesté a usted. Es todo, su señoría. Muy amable, Ministerio Público. Muchas gracias, su señoría. Don Hernán, ha hecho usted hincapié en su declaración, y quiero que el señor juez y los demás intervinientes tengamos claridad absoluta sobre el tema, que la inversión Forex era una inversión de riesgo, pero que se había dicho y se había hablado para atraerlos a los clientes, que las puertas del mercado iban a ser cerradas y solo por un día. Yo quiero que usted revise el contrato, porque entre otras cosas dejo clara advertencia a la señoría y a los demás intervinientes que tampoco conozco el idioma inglés técnico, al menos, y yo he leído el contrato y no encontré en el escaso inglés que hablo si en este contrato hay alguna cláusula especial en la que la empresa FIT International Group se comprometiera con sus clientes a hacer operaciones cerradas en un solo día. Entonces, su señoría, con su venia y la venia de los demás intervinientes, voy a poner de presente este contrato al cual ya hizo referencia el declarante y fue puesto a disposición de los intervinientes. Sí, doctor, igual ya es conocido, hace parte del acervo probatorio. Señor representante del Ministerio Público, ese es un tema que está mencionado tácitamente acá. ¿A qué está autorizado a hacer el que hace la transacción? Y se habla en el contrato de que para la apertura de posiciones se pueden poner condiciones de entrada y de salida automática dependiendo si sube o si baja la transacción. Y yo tuve oportunidad, como lo expresé, de ver consecutivamente durante más de 3 años, y cada uno de los meses reportados, que todas las transacciones que mostraban en esos estados fueron abiertas y cerradas el mismo día, porque se usaba el mecanismo de entrada y de salida, porque se le dio facultad a la gente de la empresa americana para hacer las transacciones a su real saber y entender, porque hay declaración de que el inversionista no tiene ni idea de cómo manejar ese mercado. Entonces, es una combinación de dos versiones o dos intereses del mismo grupo, la empresa americana y la empresa de acá, para darle tranquilidad a sus inversionistas. Siempre hizo énfasis en que las operaciones se hacían en un mismo día. Y así se hizo. Siempre se hizo así. O por lo menos eso es lo que muestran los estados que nos entregaron a los inversionistas. Señor Hernán, en conclusión, cuando usted habla que esa posición automática y que se abre y se cierra el mismo día, fue una de las formas como la empresa de Colombia y Estados Unidos atrajeron a sus clientes para garantizar. Eso, señorías, perdón, qué pena. No, termine, doctor, qué pena. Para garantizarles la baja en el riesgo de la inversión, ¿cierto? Es una pregunta conclusiva.
Empezó el procurador Sí. diciendo, se concluye que... Por favor, sí, doctor, hagamos Sí, la pregunta. sí, doctor, con la venia del señor defensor. ¿O cuál es la Sí, aclaración a Sí, realizar? sí, perfecto, doctor. Proponerle al cliente que la posición en la compra de moneda se abría y se cerraba el mismo día, ¿qué objeto tenía frente a quien hacía la inversión? Tiene un efecto muy positivo, porque el riesgo disminuía enormemente. Y es no solamente entrada o salida automática, señor procurador. Es que si era el compromiso de cerrar la posición cada día, si no se hubiera producido ese cierre automático, se puede cerrar manualmente. Y eso fue lo que mostraron siempre. Nosotros, de los reportes que tenemos de los estados mensuales, no sabemos cuáles posiciones fueron cerradas automáticamente y cuáles manualmente. Por último, ha dicho que en el mes de febrero del año 2009, de enero, perdón, del año 2009, usted, dentro de los documentos que recibe vía internet de Forex International, advierte que al menos en 2 oportunidades hubo posiciones abiertas. Solamente en un mes, en febrero. En febrero, perfecto. Cuando se detecta por la información recibida de la empresa que esas 2 posiciones quedaron abiertas, ¿considera usted que se vulnera el contrato que usted firmó? Sí, claro. Pues eso, Por señoría, eso es pedí- una pregunta considerativa o opinativa y el testigo tiene que narrar sobre hechos que le consten directa o indirectamente. En efecto, y qué pena, doctor, ciñámonos a lo que determina el Código de Procedimiento Penal frente a la intervención del Ministerio Público. Esa aclaración creo que es un tema adicional, además de lo que ha señalado el señor defensor. Suficiente, señoría, muchas gracias. Doctores, se concluye así el testimonio del ciudadano Hernán José Torres Fernández. Se hace evolución de la cédula de ciudadanía. Señor Hernán, muchísimas gracias. Es el libre que se puede, si quiere continuar, lo puede hacer en la sala de audiencias, si no, se puede retirar. Señora fiscal, conforme lo anunció el día de ayer, ¿culmina de esta forma de intervención probatoria? Sí, señoría. Muy Sí, amable, señor. entonces se da el cierre por parte de la Fiscalía General de la Nación en lo que atiende al recado de elementos de prueba. Continuará el señor defensor, no obstante ayer ya se estableció que se dará inicio el día, el día lunes 2 de septiembre. Perfecto, doctores, entonces quedamos convocados, nos enviarán comunicaciones, a consideración ya se tiene conocimiento de las citaciones. No siendo otro el objeto del presente licenciamiento, se culmina siendo 12:03 del día. Se agradece asistencia de partes y demás personas presentes en la sala de audiencia muy gentiles.